a seguir con este tema. Esta mañana estábamos hablando de un pueblo consagrado. Habíamos indicado que el capítulo 12, verso 24, es el versículo que engloba todo lo que Dios quiere decirnos a través de la primera carta de Samuel, directamente al pueblo de Israel que estaba atravesando una etapa que cada uno hacía lo que bien le parecía, cosa que no estaba bien con Dios, y ahora por extensión la Escritura que ha sido preservada nos habla a nosotros. Es un llamado de Dios por inspiración a consagrarnos al Señor, un pueblo consagrado. Ahora vamos a hablar de una familia consagrada. Y vamos a mirar el capítulo 1, vamos a ver algunos detalles, pero quiero leer un versículo, que es el que me va a servir como eje o referencia. En el capítulo 1, verso 28, encontramos a una señora extraordinaria llamada Ana, o que se llamó Ana, ya no está más. Y dice en el verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Escuche, todos los días que viva será de Jehová. Y dice que Ana adoró allí a Jehová. Padre, gracias por tu palabra y gracias por haber preservado este incidente que vamos a contemplar hoy, en este momento, y te rogamos que lo bendigas todo esto a nuestro bien. Te lo pedimos, como siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La consagración, hermanos, es el acto, se puede decir, de dedicar algo o alguien, si hablamos de personas, a un propósito sagrado o un propósito divino. Una definición un poquito más, ¿cómo sería? A ver, más precisa, y esto quiero que tomen nota. Consagración sería el proceso, y acá quiero que subrayen eso, proceso, porque la consagración no es simplemente un momento específico, sino que es un proceso de toda una vida, por cierto. Pero es un proceso, entonces, mediante el cual algo, o en este caso alguien, se aparta de su uso común y se destina exclusivamente al servicio para la gloria de Dios. ¿Entienden eso? Los capítulos 1 al 7 de Primera de Samuel nos habla, se va describiendo el declive del periodo de los jueces. Ustedes pueden leer, saquen a Ruth en medio porque cronológicamente no encaja ahí. Es jueces y después saltaríamos históricamente a Primera de Samuel. No digo que arranquen, ojo, no arranque la Biblia, el libro de Ruth. Estoy diciendo que por ahora se dejen a un lado porque la conexión acá es cronológicamente jueces y después Primera de Samuel. Los primeros capítulos, los primeros 7 capítulos, entonces vamos observando un descenso en esa etapa específica que conocemos como periodo de los jueces. Esa etapa duró alrededor, estos cómputos varían un poquito, pero no tanto, unos 380 años más o menos. El periodo de de Samuel, en total, estamos hablando de unos 90 y pico de años. Y esta etapa temprana del libro de Samuel, los primeros 7 capítulos, y estamos hablando alrededor de 3 décadas. Así que no es un periodo muy largo, 30 años más o menos. Estamos hablando de un Samuel joven. Por allá en el capítulo 12 ya vemos un Samuel anciano de días y ya lo vamos a ver mañana. Los personajes centrales de esta primera parte del libro son Elí, el sacerdote Elí, y Samuel. Está concentrado en eso. Ustedes después pueden leer el libro y van a encontrar que se mencionan especialmente a Samuel. Elí aparece por allí, pero entonces después toda la lámpara se enfoca en la consagración y dedicación, dedicación y consagración de Samuel.
Desde el capítulo 8 en adelante, el enfoque va a cambiar un poco y se va a dirigir a lo que es la etapa monárquica. Van a ver que en Primera de Samuel se enfoca más en Saúl, que fue el primer monarca en la historia de Israel, y luego, por supuesto, se va moviendo el énfasis hacia David, para luego entonces en Segunda de Samuel concentrarse en eso y también en Salomón. La primera sección de esos capítulos 1 al 7, notamos que, a ver, si recuerden, el verso central de todo el libro es capítulo 12, verso 24. Pero ahora lo que tratamos de hacer es identificar cuál es el versículo que resume más o menos lo que se quiere decir en esos 7 capítulos. ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? 12 a 24 es un resumen de todo el libro. ¿Qué quiere Dios? Bueno, que temamos a Dios, le sirvamos y seamos agradecidos. Eso lo vimos esta mañana. Bueno, pero ahora vamos un poco para atrás y decimos, bueno, ¿cuál es la idea que engloba lo que Dios quiere que consideremos en los primeros 7 capítulos? Y pienso yo, esto lógicamente es un poco subjetivo, en lo que es interpretación bíblica, depende de dónde ponemos el énfasis, ahí van a sacar cuál es el verso más importante. Pero a mi juicio creo que el versículo que encierra la idea es el capítulo 3, verso 10. Donde dice, por ejemplo, que vino a Jehová. Jehová estaba, acuérdense, no sé si leyeron este libro, si no háganlo, pero Dios le estaba hablando, estaba llamando a Samuel. Samuel es un pichón, es un muchacho, y no agarra la onda todavía, ¿no? Y entonces estaba pensando, no sé si pensaba que estaba esquizofrénico o qué, pero escuchaba la voz que Dios lo llamaba, y tuvo que consultar con Elí, su mentor, hasta que Elí le dijo, mira muchacho, responde. Y entonces acaba la cosa. Capítulo 3, verso 10, dice, vino a Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, y acá es donde quiero que pongan atención, ¿qué hace Samuel cuando escucha la voz de Dios? Por eso dice entonces, y miren cómo va moviendo el escritor con una pericia tremenda que viene de la inspiración, pone la atención en Dios, hablando, pero entonces ahora deja de atender a Dios y nos dirige la atención a Samuel para que veamos de Dios a Samuel. Es decir, ¿qué hace Samuel cuando Dios le habla? Y lo que dice allí es, entonces Samuel dijo, y escucha, habla porque tu siervo oye. Habla, Dios. ¿Por qué? Porque tengo curiosidad. Porque quiero revelación. Quiero hablar en lenguas. Quiero profetizar. O que me profeticen. O qué sé yo. Este hombre dijo, habla. Porque tu siervo oye. Hermano querido, a ver. La verdadera consagración. No el concepto espurio y raro que la gente hoy día a veces piensa que es consagrarse, sino la consagración bíblica, la que realmente tiene fundamento, tiene como ingrediente central y fundamental atender la voz de Dios cuando te habla. La persona que dice que está consagrado, que sirve y qué sé yo, pero no le presta atención a la voz de Dios, esa persona no se consagra a Dios, miente, se engaña a sí mismo. No hay verdadera consagración si no le prestas atención a Dios cuando te está hablando. Hoy nosotros escuchamos a los caudillos, escuchamos la voz de la sociedad tronante, nos dicen qué tenemos que creer, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir. Desde los púlpitos se grita a la gente qué tienen que hacer, pero lo que estamos observando es un pueblo que no escucha la voz de Dios, una iglesia de Biblias cerrada. Y lo que tenemos que hacer al fin es empezar a abrir otra vez la Biblia y escuchar a Dios hablándonos a todos nosotros. Las personas que no toman nota de lo que Dios
dice en el capítulo 12, verso 24 y 25 que vimos esta mañana, esas personas no escuchan porque no atienden la voz de Dios que les está hablando. Volvamos otra vez hacia atrás y recordemos que estamos en un estrato social y en una época específica en que la gente hacía lo que se les daba la real gana. Anarquía total. Y Dios le habla a estas personas y les dice, muchachos, paren. No se puede seguir en esos términos. Y entonces dice, esto es lo que yo demando, lo que yo espero de ustedes. Ahora, la gente lo que tiene que hacer es, si Dios les está diciendo solamente les pido esto, y la gente no presta atención, no lo hace porque no abre el oído a la voz de Dios, lo que Dios tiene que decir. Yo quiero desafiarte a que tomes nota de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra en este fin de semana. Si no, ¿para qué viniste? ¿Qué estás haciendo acá? Estás perdiendo el tiempo. Así que noten lo que dice este hombre. Oye, porque tu siervo escucha. Es interesante cómo en el Nuevo Testamento en varias ocasiones escuchamos esta frase, el que tiene oídos para oír, oiga. Y uno lee esas cosas y dice, bueno, a ver, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis aparecen 7, en los primeros capítulos, ustedes van al capítulo 2, capítulo 3, se mencionan 7 iglesias, más o menos ubicadas en el circuito de lo que sería Turquía, ¿no? El Asia Menor en aquel entonces, y hay 7 mensajes, ¿no? A 7 iglesias, 7 distritos. Y más allá de lo que el Señor le dice a estas iglesias, es interesante cómo en todas ellas hay mensajes distintos, pero al final, si ustedes observan, van a ver que dice el que tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué se repite eso? Es en cada iglesia. Podrían habernos dicho, bueno, a ver, nos cuentan lo que Dios o el Señor le revela a las 7 iglesias esas que aparecen en Apocalipsis, y al final del capítulo 3 decir a todos ustedes, el que tiene oídos oiga, y entonces se evita la redundancia. Pero la inspiración decide que al final de cada iglesia, para los lectores, se nos hace el llamado de oír. ¿Por qué será? Bueno, porque la tendencia del hombre es olvidar y cerrar los oídos. Es esa metralla que nos llama a prestar atención. Lógicamente, directamente le está hablando a cada iglesia y cada iglesia le dice oír. Pero nosotros que somos lectores de eso, se nos repite 7 veces el que tiene oídos para oír. Oiga, preste atención, lo que Dios está diciendo es abre los huecos que hay al costado de tu cabeza y deja que mi voz penetre en tu cabeza. Hoy la iglesia no está escuchando a Dios. La iglesia no está prestando atención a las palabras de Dios. Ahora, este tipo de respuesta que encontramos acá en Samuel en el capítulo 3, verso 10, sin embargo, tiene un inicio. La consagración de una persona, en este caso la consagración de Samuel al servicio a Dios, comienza en la casa de los padres con un acto de dedicación. ¿Me siguen? A la consagración de Samuel precede en casa un acto de dedicación. Y hago énfasis en esto y divido los dos conceptos porque a menudo tenemos la tendencia de mirar consagración y dedicación como sinónimos, como la misma cosa. Y sin embargo, ambas apuntan a algo un poco diferente. La consagración es cuando nosotros agarramos a algo y lo entregamos para el servicio a Dios, cuando lo separamos. Pero cuando se trata de la dedicación, es el acto previo de designar algo para dedicarlo y consagrarlo a Dios. Es decir, tomemos el ejemplo de una ofrenda. Cuando vamos los domingos y damos la ofrenda, ¿qué hacemos? Nosotros no vamos a la iglesia, bueno, algunos lo hacen, ¿no? Y vamos a recoger la ofrenda. Entonces mete la gente la plata, ¿cómo se llama? La mano en el bolsillo, saca la billetera y pone, qué sé yo, 10 pesos. Bueno, $10 acá, ¿no? Y ya está, ya consagré $10 a la iglesia. La dedicación es cuando previamente, digamos que en la semana o en el mes, qué sé yo,
lo que hago es designar algo, y entonces una vez que he designado ese algo, lo llevo y lo consagro. ¿Me entienden cómo va la cosa? Lo que tenemos en este caso entonces es un acto a través del cual Samuel fue dedicado para eventualmente ser consagrado al servicio para la gloria del Señor. El apóstol San Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4, nos dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y dice cuál es el propósito de ese acto soberano. Dios no es un Dios que juega los dados y dice, bueno, vamos a ver qué pasa acá. Cuando jugábamos hoy al dominó o dominado, no sé cómo, el que pierde es el dominado, Pero entonces nos sentamos a la mesa y vemos qué va a pasar. La idea es ganar, pero en fin, hasta que no se pongan las fichas en la mesa no sabemos quién va a ganar, con toda la pericia y todo lo demás. Ahí dicen que en la cancha o en la carrera se conocen los pingos. ¿Entienden ese término? Pingos son los caballos. En la carrera se conoce el caballo si es bueno o no es bueno. Bueno, cuando jugamos, entonces nos damos cuenta qué es lo que va a pasar. Con Dios no es así. Con Dios no es, bueno, vamos a ver cómo salen las cosas. No, Dios dice que nos escogió con propósito claro, y es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios nos dedicó desde antes de la fundación del mundo, antes que vengamos a la existencia, para eventualmente ser consagrados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no existíamos, pero ya estábamos en el corazón y la mente de Dios, y no solamente a que vengamos a ser, sino qué es el papel que desempeñaríamos cuando eventualmente vengamos a la existencia. Esto es una cosa tremenda, dedicación y consagración. Ahora, la consagración comienza en casa. En el capítulo 1, verso 28, otra vez, dice, yo pues, la madre, hablando del hijo, dice, lo dedico. No dice lo consagro, dice lo dedico. Y luego, más adelante, dice, será de Jehová. Lo dedico y por lo tanto será de Dios, será del Señor. Hermano querido, mucha gente dedica mucho al Señor, pero sigue siendo mío. Te dedico, Señor, mi vida, pero es mía. Te dedico mi hogar, pero es mío. Te dedico a mis hijos, pero seguimos diciendo son mis hijos. Te dedico mis bienes, pero son mis bienes. Y así podemos agregar un montón de cosas. Pero teológicamente eso no es dedicar. Eso es seguir agarrados sin soltar lo que tenemos. Hay una cosa muy interesante que una vez leí, no sé si será cierto esto, hay que tener mucho cuidado con las ilustraciones y qué sé yo, pero si es cierto o no me sirve la ilustración de todas maneras. Algunos a lo mejor escucharon esto. Dice que en África hay gente que come monos. Se comen los monos. Bueno, no nos escandalicemos, acá comemos, qué sé yo, la vaca, comemos bueyes, comemos otras cosas. En África algunos comen monos. Yo no lo comería, un mico, pero hay gente que le gusta comer monos. ¿Cómo los agarran? Dicen que lo que hacen es agarrar un tarro y le hacen un hueco que solamente permita que la mano del mono entre, un monito. Y entonces, ¿qué pasa? Le meten adentro, no sé, un cebo, que puede ser alguna fruta, una banana, no sé, cualquier cosa que coman los monos. Y dice que lo dejan ahí en el medio de la estepa, del campo. Los monos eventualmente llegan y uno de los monos curiosos y qué sé yo, bueno, mete la mano y agarra lo que está dentro. Resulta que cuando el mono quiere sacar la mano con el producto, con el premio, no la puede sacar porque el puño no le permite pasar por el hueco. Y miren si será idiota el mono, porque para salvarse del cazador lo único que tiene que hacer es sacar la mano. Pero el tipo no quiere sacar, no quiere soltar el premio. Y entonces empieza a tirar, dicen estos,
y no hay manera de sacar la mano, y claro, el cazador lo agarra del pescuezo y bueno, al plato fue a parar, al microwave, el monito ese. Hermano querido, escúchame una cosa, a veces nosotros metemos la mano en lo que nos oferta el mundo y no queremos soltar. No queremos dedicarnos totalmente a Dios y quedamos enganchados como ese infeliz bono que mete la mano. Y lo único que tiene que hacer es soltar lo que lo tiene agarrado. No lo queremos soltar. Estamos agarrados del mundo, estamos agarrados de las cosas momentáneas, quedamos con la mano en el hoyo y terminamos perdiendo las oportunidades de dedicarnos completamente a Dios. Yo lo dedico y va a ser de Dios. Algo tremendo. Y nota que interesante porque el lío no el lío, la situación empieza en un hogar que está insertado en medio de una sociedad caótica y completamente arruinada, donde hogares hacían cada uno lo que bien les parecía. Pero en este hogar, aunque todo el mundo andaba como a bien le parecía, los hogares se manejaban como a cada uno bien le parecía, acá en este hogar, y decían, no señor, nosotros no vamos a manejar nuestro hogar como el resto de la sociedad. Nosotros vamos a consagrar la familia al Señor. Esto de que a veces las tendencias culturales nos mueven a querer armar o formar el hogar de cierta manera o a reinterpretar la familia, no tiene que movernos a los que somos de Dios, movernos con el resto de la sociedad. No tenemos que seguir las tónicas de la sociedad. Hoy tenemos un montón de gente que sale de la universidad con títulos abajo del brazo, siendo expertos en temas de familia. Y las sugerencias que se hacen son tremendas. Para mí son torpedos que se lanzan contra el concepto de familia y la están destrozando. La Biblia es la que nos da los criterios correctos para tener una familia consagrada al Señor. No la locura que muchas veces se está dando en nuestra sociedad con ideologías que son realmente canibalísticas. Se tragan la familia, se tragan los miembros de la familia, están arruinando la estructura social, tal como la hemos conocido hasta ahora. Hermano querido, aunque todo el mundo a tu alrededor opte por las tendencias sociales y una reinterpretación de lo que es una familia consagrada, eso no nos obliga a nosotros a adoptar las mismas tendencias. No sigamos la corriente del mundo. Tengamos hogares dedicados y consagrados a Dios. Acá lo que tenemos es un contraste de esta familia del capítulo 1 con la sociedad. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a mirar un poco esto. Versos 1 al 3 del capítulo 1. Lo que tenemos es un hogar consagrado. A ver, hubo un varón, dice el verso 1, más adelante dice que se llamaba Elcana. En mi país Elcana es el policía, Este no es el policía, se llamaba Elcana, todo junto. Dicen que ese fue el primer policía de la historia, Elcana. Este hombre se llamaba Elcana. Verso 2 dice, tenía él dos mujeres. Una se llamaba Ana, la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía hijos. Y todos los años, y escucha esto, todos los años aquel varón subía para ofrecer sacrificios a Jehová. Estoy corriendo, se lo subían así, ¿no? Yo agarro las líneas principales, para ir a adorar a Dios, todos los años. Ahora, uno puede decir, bueno, pero viejo, nosotros vamos todos los domingos. Este va todas las veces, una vez por año. Bueno, pero tenemos que entender cómo es la sociedad de aquel entonces. Allá en aquel entonces no había auto con televisor, aire acondicionado, era otra cosa. No existía la iglesia todavía, no existía el templo, como lo entendemos hoy. La gente tenía que ir de donde estaba este hombre hasta Silo, donde se encontraba el arca y el sacerdote, y ahí entonces adoraban a Dios y ofrecían sacrificios. El trabajo no era fácil porque había que juntar plata para el viaje, iban caminando las mujeres y sus hijos, así que tenían que armar la vianda, la ropa, ver cómo van a dormir en el camino y tener que darle para adelante hasta llegar a Silo y después tenían que volver. La cosa no era fácil, la gente trabajaba todos los días excepto el sábado, así que
no era tan fácil como ahora de ir a congregarnos, y entonces esta gente todos los años tenían el compromiso: nos vamos para el templo, diríamos, nos vamos para la iglesia a adorar a Dios. Y este hombre, aunque la sociedad era un desastre, era fiel en cumplir este propósito. Y me gusta porque el Cana, sin duda, que ejercía su liderazgo como esposo, y lo que hacía era decirle a la familia: nos vamos para la iglesia. Estoy parafraseando, no había iglesia todavía, hoy hablaríamos en esos términos. El hombre de la casa tenía su familia, y todos los años se me viste todo el mundo, arreglen los chunchos y nos vamos para Silo a adorar a Dios. Hay muchos Elcana, digo yo, hoy en los hogares. Los hombres estamos ejerciendo nuestro papel como cabeza del hogar. Nosotros a veces vemos a mujeres que vienen con sus hijos a la iglesia y los hombres se quedan en casa. Hoy vemos padres que mandan a los hijos a la iglesia y padre y madre se quedan en casa. Acá encontramos a un hombre que asumía su responsabilidad, que consagró su hogar, y fielmente este hombre se llevaba año a año a la gente al templo para adorar a Dios como corresponde. Eso es consagración. Un hombre consagrado, un líder de hogar consagrado, y que consagraba a su familia. Todos los años iban a adorar a Dios a Silo. Un hogar consagrado, versos 4 al 6, un hogar imperfecto. Dice, fíjense qué interesante, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, dice, daba a Penina, su mujer, a todos los hijos, sus hijas, cada uno su parte, qué sé yo, dice, pero Ana daba una parte escogida. Pero, dice, perdón, porque amaba a Ana. Y escucha, dice, verso 6, y su rival, Penina, la irritaba a Ana, entre paréntesis, enojándola y entristeciéndola. Miren qué interesante, qué bien formado que está eso. Por lo pronto había dos mujeres, y esto es lo que armaba la gran bronca. Era una cosa que no se debía de hacer. Pero bueno, la costumbre de aquel entonces era un poco rara, ¿sí? Esto es parte del síntoma de andar cada uno como le parece y haber dejado de escuchar la voz de Dios. Entonces, la poligamía era una cosa que hoy día es un escándalo, pero en aquel entonces lo encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Este hombre tenía dos mujeres. Hoy esto está desaprobado, la Biblia no prueba esto, pero bueno, dentro de todo eso existía, esta es la forma en que se organizó este hogar, como muchas otras personas. Era un hogar que tenía problemas. No era un hogar perfecto. Era un hogar consagrado a pesar de las imperfecciones. Hermano querido, a veces nosotros pensamos que para poder consagrarme o dedicarme a Dios o dedicar mi familia, primero tengo que poner todo en orden y ser el hogar y la familia perfecta. ¿Cómo voy a ir a la iglesia si mi hogar es una etcétera? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estamos peleados, enojados o hay conflictos o fricciones? Pero, hermano querido, la iglesia es justamente para aquellos hogares que tienen problemas. No existe el hogar perfecto. El único hogar perfecto es el cielo. El hogar perfecto es la relación que existe entre Cristo y su amada iglesia. Ese es el matrimonio perfecto. Esa es la familia perfecta. Pero nosotros, seres caídos, que por la gracia de Dios fuimos redimidos, somos seres imperfectos, donde Dios está trabajando para terminar de hacer de nosotros lo que Él quiere. Pero mientras tanto vamos a tener, o van a depurar las imperfecciones, y eso va a afectar muchas veces nuestras relaciones interpersonales, y esas relaciones comienzan en casa. Así que no esperes que tu hogar sea perfecto para ir a consagrarte a Dios. Al contrario, si es un hogar imperfecto, y estoy seguro que lo es, porque todos los hogares son imperfectos, ese es el momento para consagrarse y consagrarse más a Dios. Algunos piensan que el hogar de los pastores es el hogar perfecto, es el jardín del Edén, el lugar idílico, ¿no? Lo ven al pastor, a la señora, todos los domingos sentados uno al lado del otro, yendo de la mano, orando juntos, leyendo la Biblia. ¡Ay, son tan lindos! No se pelean nunca, no se enojan. Me encantaría ser como el pastor y la señora.
dicen hoy la pastora, ¿no? Pero entonces pensamos, nos hacemos la idea de que somos algo, qué sé yo, de fuera de este mundo, marcianos. No, hermano, no, nuestros hogares también son imperfectos. Lo que pasa es que vivimos consagrados a Dios, pero también tenemos diferencias. No quiere decir que nuestras esposas nos tiran con los platos por la cabeza. Espero, Pastor Fernández, ¿no? ¿Cómo va eso? Gloria, hasta que, no sé, a menos que lo haya hecho cuando yo estaba dormido, nunca recibí un platazo en la cabeza. Pero somos hogares que también luchamos igual que ustedes. Tenemos las mismas problemáticas, las mismas diferencias, pero lo que hacemos es consagrarnos para que Dios nos ayude a caminar haciendo su voluntad. No existen hogares perfectos. Existe un Dios perfecto en cada hogar. Y lo que tenemos que hacer es consagrarnos a la perfección de nuestro Señor para que nos ayude en nuestras diferencias. Un hogar consagrado, un hogar imperfecto. Número 3, un hogar con sufrimiento. Verso 7 dice: así hacía cada año, cuando iban allá a adorar, cuando subía a la casa de Jehová. Y entonces dice que Penina irritaba a Ana. Dice, y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Un hogar con problemas, un hogar donde había sufrimiento. A mí me hacen reír las figuritas cuando a veces sacan una postal y muestran, por ejemplo, al esposo y la esposa van de la mano, el hogar cristiano, y siempre los pintan con una sonrisa, con dientes blancos, tratando de mostrar la felicidad. Ustedes van a una película de Hollywood donde quieren mostrarle el hogar perfecto y todo el tiempo se están riendo. Me da risa cuando hacen las propagandas de televisión, ya sea de cosméticos, de dentífricos, o cuando se están lavando la cara. A ver las señoras, cuando muestran las propagandas donde se ponen la cremita o eso que remueve el rebote que se ponen encima. Y entonces, ¿vieron la propaganda cuando se lavan la cara? Yo me río a veces con mi señora, ¿no? Cuando se lava la cara, primero que llena la pileta. ¿Quién hace eso en casa? Llena la pileta. Luego la señora mete la mano adentro del agua y se la tira toda encima. Salta agua por todos lados. Y encima la cámara la muestra y está sonriente. Y sonriente. Sí, miren, si yo me llego a lavar la cara así y hago eso, lo que hace la señora, mojo todo y sonrío, mi señora me pega un garrotazo. Pero, ¿qué estás haciendo? Estúpido, mirá lo que está haciendo, un desastre en la casa. Todo es una fantasía. Nos quiere mostrar que vivimos todo el tiempo. La vida ideal, la vida perfecta es cuando tenemos todo el tiempo una sonrisa. Y eso no es real, es falso, es ficticio. No existe ese mundo. Todos sufrimos. Todos los hogares tienen momentos de sufrimiento. Este es un hogar que no era como el resto de la sociedad, pero sin embargo era un hogar que tenía sufrimientos. Hermano querido, te repito hasta el cansancio, no esperes tener el hogar perfecto. Lo que debes buscar es al Señor perfecto. Y haz que el Señor perfecto sea el Señor de ese hogar por el resto de tus días. Un hogar consagrado, se mueve ahora la escena. Miren ustedes, una sociedad que no está consagrada o está consagrada al pecado, cualquier cosa. Pero entonces el escritor nos mueve a un hogar de entre todos esos hogares consagrados. Pero ahora es interesante como la pluma del escritor nos mueve del hogar consagrado a una mujer consagrada dentro de ese hogar. Y entonces ahí encontramos en los versos 1 al 8 que esa mujer que está consagrada es una mujer de aflicción. Parece mentira, pero pensamos que la mujer que está consagrada otra vez está tocando el cielo con las manos. No, señor, acá tenemos una mujer consagrada que iba a adorar, pero era una mujer de aflicción, una mujer de dolores. Dice allí en el verso 7, dice que esta mujer lloraba. Una mujer que se derramaba en llanto. La situación era agobiante, no sabía cómo manejarla, llegó a un punto de desesperación y nos dice la Escritura que es una mujer que derrama lágrimas. Cuando una persona se la pasa llorando es porque ya llegó al punto de reventar, no sabe cómo manejar la cosa.
Esta mujer iba a Silo a adorar a Dios, pero iba derramando lágrimas todo el camino. No era una mujer que estaba tranquila, era una mujer que lloraba a brazo partido. Y no solamente eso, pero le había afectado tanto esta situación. Y qué triste que un miembro de la familia le esté haciendo la vida imposible a otro miembro de la familia. Penina, en lugar de ver que, ella tenía hijos, la otra no podía quedar embarazada, y en lugar de ayudarle, de orar por ella, le hace la vida amarga. Sos una inútil, no servís para nada. Y probablemente era la metralla constante de tirarla abajo. ¿Qué es tan mediocre cuando tenemos a un miembro de la familia del cielo y que lo vemos que está sufriendo y lo que vamos es a pisarlo, humillarlo, maltratarlo, en lugar de orar, de compadecerse de esa persona? A mí me molesta cuando escucho a veces a la gente criticar a su hermano en lugar de ayudarlo, de orar por él. Hermano, déjame hablarte un poquito con autoridad. Detente un momento a pensar para qué te puso Cristo en la iglesia. No estás en la iglesia para ver los sufrimientos o los defectos del otro para empezar a maltratar a esa persona. Si estás y te das cuenta que algo no está bien, es para que ores y ayudes a esa persona a que empiece a caminar mejor. Si está caminando mal, bueno, endereza sus pasos en el nombre del Señor, pero no te mofes de esa persona, no la humilles, no la maltrates. Eso es algo indigno. Recuerda, el Señor nos escogió para que seamos santos y sin mancha, y eso no es andar en una forma santa y sin mancha. Nos estamos ensuciando. Esta mujer lo que hacía era humillar a su hermana en casa. En este caso, hermana me refiero en lo que es el matrimonio, no hermana de sangre. Penina humillaba a Ana. Y lo afectó a tal punto que le secuestró el hambre a esta mujer. Dice que no comía. Eso nos muestra hasta qué punto se había hundido esta mujer en la desesperación, que no podía pasar un bocado de comida. E imagínense que si no comía, esto generaba una depresión física que exacerbaba la cosa. Si uno no está bien alimentado, eventualmente comienza a tener otros problemas. Así que la situación no es fácil para Ana. Y luego dice que esta mujer vivía afligida. Llora, no come, vive en aflicción. Y te diste cuenta que no son excusas valederas para no ir a Silo a adorar a Dios. Nosotros hoy, cuando a veces tenemos problemas en casa, cuando hombres o mujeres lloran porque no saben cómo buscarle la punta al hilo a los problemas, dicen, no voy a ir a la iglesia. No tengo ganas, no me siento. Es una hipocresía sentarme a adorar a Dios cuando tengo todos estos problemas. No, Señor, esas son excusas. Ahí es cuando más tienes que ir a la iglesia. Ana, con todos los dramas que tenía, cuando el Cana decía, mujer, te me pones la ropa y te vienes con nosotros. Y esta mujer no chistaba, llorando, con hambre, a lo mejor raquítica, qué sé yo, y escuchando la metralla de Penina, que era una malvada, y allá iba esta señora sin chistar para consagrarse y adorar a su Dios. ¿Por qué nosotros no tomamos las lecciones de estas historias? ¿Para qué están allí? Dedícate al Señor. No solamente fue una mujer de aflicción, pero número 2, fue una mujer de oración. Versos 9 al 10. Se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Qué cosa tremenda. Nos habla del corazón de Ana, un corazón amargado por el dolor y la tristeza. ¿Y qué hace esta mujer? Derrama su alma, derrama su amargura delante de Dios. No está despotricando contra Penina. Ella podría decir, pero es pedazo de bruja desgraciada, de agarrarlo del Cana, decir, mira, ¿sabes qué? No la aguanto más, porque no le das una trompada a esa sinvergüenza. ¿A ti te parece? Parece que Ana era la preferida del Cana, en esto fallaba, estaba derrapando este hombre, porque tener predilección de una mujer y otra, eso muestra que había
serios problemas en las relaciones. Pero más allá de eso, no quiero meterme en la psicología del hogar ahora, pero el hecho es que Ana tenía todo el derecho de decirle a Elcana, pero esta desgraciada, hay que hacer algo con esta mujer. No, señor, ella llevó sus cuitas y problemas a la presencia de Dios. No a tratar de ver cómo influenciaban a Elcana para terminar de reventar o sabotear la poca integridad que había en el hogar. Con todo el lío que hay, si comienza entonces a influenciar sobre Elcana, puede ser que este hogar se vaya para cualquier lado y termine cada uno haciendo lo que le parece y ser como el resto de la sociedad. No, señor, esta mujer llevó el problema y lo presentó delante del Señor. No solamente oró con amargura, pero dice el verso 10 en la segunda parte que dice, oró con llanto. Las emociones fueron derramadas en el altar de la oración. Y número 3, verso 11, oró con promesa. Y esto es algo que a mí, no sé, hermano, es precioso el gesto de Ana. Esta mujer va a decir ahí en el verso 11, e hizo voto diciendo, Jehová, esta es la oración de esta mujer. No le dice, Señor, revienta Penina, o qué sé yo, métele un bozal, frena la estación. No, Señor, dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares, y escucha la oración, si te dignares, y repito, si te dignares, mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Toma nota, subraya así la palabra, lo voy a dedicar. La palabra esa, dedicar, que aparece en el capítulo 1, verso 28, cuando ya el hijo nació. Lo voy a dedicar. Esta mujer hace una promesa a Dios. Cuando estamos en situaciones como esas, a veces lo que hacemos es decirle, Señor, quiero que me saques de este problema. Es el momento menos indicado, según nuestro criterio, de hacerles promesas a Dios. Cuando estamos en esa situación le hacemos demandas a Dios. Resuélveme este problema. Revienta a esta persona. Haz algo. Pero lo que menos pensamos cuando estamos en esa situación problemática es decirle, Señor, yo te hago una promesa. Y esto es lo que te prometo que voy a hacer. ¿Se dan cuenta qué distinto es cómo trabaja esta mujer? Eso nos habla de una mujer consagrada a servir, a honrar. Tiene temor de Dios. Lo sirve a su Dios. El centro de su vida es su Dios. En los versos 12 al 14 va a haber un paréntesis que es una vergüenza. Elí, un hombre que viene en caída, va a meter la pata hasta el cuadril acá. Noten que dice, verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí fue al lado de ella y oró con ella a Dios. ¿Right? No. Hubiese sido lindo que diga eso. Elí, el sacerdote, cuando vio a esta mujer orando y llorando y derramando su alma, como buen pastor, ir a donde está esta mujer sufrida, o cualquier persona sufrida, decir, Señor, escucha el clamor de esta hija tuya. No, Señor, como toda la sociedad, cada uno hacía lo que bien le parecía, Elí también hace lo que bien le parece. Y dice entonces que mientras Ana hablaba en el corazón, verso 13, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, Elí la tuvo por ebria. ¿Entienden ese término? Borracha. Tomada a esta señora. Él la mira a la mujer y él, cuando la observa, hace un juicio o un prejuicio de su condición. En lugar de preguntar qué te pasa, lo que hace es directamente alzar juicio contra esta mujer y decir, esta es una sinvergüenza, borracha, viene a adorar a Dios. ¿Qué clase de mujer es esta? Que viene al templo, asilo, borracha, y está hablando a Dios en esa borrachera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indigno! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de amor! ¡Qué falta de consideración! Eso no se hace. Cuando yo miraba esta situación, me miraba a mí mismo. Digo, ¿cómo respondo yo a las ovejas de Cristo como pastor? Maestros de escuela dominical, que Dios te ha dado la responsabilidad de educar a la grey de Cristo,
los pastores te dan la oportunidad de poder enseñar, porque tienes a lo mejor cierta madurez entonces y discernimiento de las Escrituras. ¿Cómo estás haciendo tu trabajo con las ovejas que el Señor te dio para dirigir, para educar? ¿La estás cuidando o estás haciendo juicios acelerados, precipitados, sin saber qué es lo que está pasando con las personas? El mundo sufre. Hay cristianos que sufren. Necesitan que oremos con ellos, no que los aplastemos o los juzguemos mal. A veces tenemos... Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, y es justamente lo que hacemos nosotros, lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos juzgaban a Jesús, pero no se sentaron a entender lo que enseñaba, lo que era, a qué venía. Jesús dijo, no juzguen según las apariencias. Nosotros hacemos caso omiso en lugar de habla que tu siervo oye. Y lo que hacemos es hacer juicios precipitados sobre las personas. Y entonces este hombre le dice a esta mujer, ¿hasta cuándo estarás seria? Digiere tu vino de una vez. Una mujer de aflicción, una mujer de oración. Número 3, versos 18 al 28, una mujer de convicción. Es interesante porque nos va a hablar como esta señora, después léalo todo, voy a correr un poquito, dice, ella le dijo a este pedazo de bruto, cómo le va a tratar así a la mujer, ¿no? Le dice, ayer tu sierva gracia en tus ojos, se fue la mujer por su camino, comió, se estuvo más triste y qué sé yo. Léalo después, déjenme correr un poco. Pero, ojo, lo que me llama la atención a mí de todo este episodio es que cuando esta mujer ora a Dios, fíjense en el contenido de la oración, porque ella le dijo, si te dignares, si te acordares, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres un hijo varón. ¿Saben lo que me llama la atención? Que en el contenido de esa oración no hay una sola demanda. Lo que esta mujer le dice a Dios es, si tú quieres. Eso es lo que le está diciendo a Dios. Si tú te dignares, si tú decides, si tú dispones, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer mi parte. Es decir, esta mujer, en medio de toda esta situación, quizás un poco envidiosa de que Penina tenía hijos y ella no, vaya a saber, pero se presenta a Dios y no va como hacemos hoy, dice, Señor, tú me tienes que dar, yo demando, yo declaro, yo decreto, yo quiero esto. No, Señor, esta mujer dice, si es tu voluntad, si está en tus planes, si esto es posible para mi vida, yo voy a hacer mi parte, yo lo voy a dedicar al servicio tuyo. Ella, mujer consagrada, se entrega totalmente a lo que Dios decida hacer con su vida y en su vida. Esa mujer merece un aplauso, es algo extraordinario lo que hacía esta señora. Cuando Jesús estaba orando, previo a la crucifixión, en la oración en el huerto nos dicen los evangelistas, los registros sagrados, que él se arrodilló, empezó a orar. Y entonces el contenido de la oración es interesante porque dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, ¿no? Pero dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Era necesario que Cristo vaya a parar a la cruz para salvarte a ti y a mí. Él podría haber dicho, Señor, pasa de mí esta copa, sácala, yo quiero zafar de esto, tenemos que buscar otra manera, no, Señor. Dios lo apuntó para dar su vida por ti y por mí en la cruz, y Jesús dijo que sea tu voluntad. Bueno, esa era la oración de Ana, una oración que se sujetaba a lo que Dios quisiera. A veces lo que Dios espera o pide de nosotros es duro, pero Dios sabe, y Dios se va a glorificar haciendo su voluntad en cada una de nuestras vidas. Y entonces dice el verso 18 que después de haber conversado con Dios y decir, Señor, haz lo que tú dispongas, le puso el asunto al Señor. Dice que esta mujer terminó con el asunto, lo enterró y dijo, no estuvo más triste. Sí, a veces vivimos bregando en la vida cristiana con los problemas, oramos al Señor un día, 2 días, un mes, un año y seguimos amargados, seguimos deprimidos, en una carrera derrotista, no vamos para adelante, dejamos de ir a la iglesia, nos peleamos con todo el mundo, reventamos el hogar, nos agarramos con el perro, con los hijos, el vecino, hacemos un relajo total de nuestras vidas.
En lugar de hablar con Dios y decir, Señor, una vez que te presenté el asunto, tú verás lo que haces. Haz con tu sierva lo que tú dispongas. Y descansar completamente en la sabiduría y la voluntad de Dios. Por eso esta mujer dice, se fue y no estuvo más triste. Una mujer de convicción, una mujer de fe, una mujer que cree en Dios, que cree a Dios, que está dispuesta a someterse totalmente al Señor. Así que número 1, no estuvo más triste. Número 2, verso 28, dedicó a su hijo. Una vez que el hijo nació, Dios cumplió, ¿no? Él hizo lo que quiso, le dio un hijo a esta mujer, antes no podía tenerlo, y Dios le abrió la matriz, quedó embarazada, tuvo un hijo, Samuel. Y entonces ahora la vemos a esta mujer entregando ese hijo a Dios. ¿Por qué? Porque ese hijo lo dio Dios y le pertenece a Dios. Tus hijos no son tuyos. Salmo 127 dice que es herencia de Jehová, son los hijos. No te pertenece, son prestados. No lo vemos teológicamente así. Nosotros decimos, este es mi hijo y no los queremos soltar. No, Señor, llega un momento en que tenemos que entregárselos al Señor. Y Dios sabe cómo manejar a nuestros hijos mejor que cómo nosotros los manejamos. Hacemos todo lo posible, siendo seres imperfectos, de disciplinarlos, de encaminarlos, pero Dios sabe cómo encamina a los suyos. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y en un momento dado ese alguien lo pone en el seno de una mujer, ese ser, ese alguien que fue ya escogido, no sé qué, es un misterio, para ser santo y sin mancha, viene al mundo, es prestado para que los padres trabajen en él, pero eventualmente Dios dice, bueno, ahora me toca a mí, ahora yo voy a tomar a esta persona. No son nuestros, son de Dios. Y dice además que no solamente lo dedicó, pero dice verso 28 al final, adoró allí a Dios. En el mismo lugar de la dedicación, esta mujer adoró a su Dios. Un hogar consagrado, una mujer consagrada. Número 3, un hombre consagrado, un hijo consagrado. Samuel nació y, como todos los chicos de aquella época, podría haber cedido a lo que hoy llaman peer pressure. Es decir, la presión de la sociedad, de la cultura, las tendencias. Y decía, a mí qué me importa que mi papá y Cana iba a asilo, a mi mamá, a la oración, que vayan todos a freír churros. Y entonces yo voy a ser igual que los otros jóvenes, yo me voy para allá. No podría haber hecho, todos los jóvenes lo hacían en esa época, dice que cada uno hacía lo que le parecía, así que, ¿qué me importa que mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, que ora, que se morre en casa? No me mando a mudar, no me voy a dar la gran vida, que Dios ni que 8 cuartos. Tranquilamente Samuel podría haber tomado esa decisión y empezar a caminar haciendo lo que le daba la real gana como el resto de la sociedad y no hubiese sido visto como un bicho raro porque todo el mundo lo hacía y la gente hubiese dicho, bueno, tenemos un tonto más. Y sin embargo, ese niño creció y eventualmente se dedicó completamente a Dios. Tal es así que en el capítulo 3, versículo 10 dice a Dios, oye, porque tu siervo escucha. Un hombre consagrado. Esa consagración de Samuel comenzó, hermano, con un acto de dedicación. La dedicación de un hogar, la dedicación de una madre, y llegó al punto de que Samuel fue consagrado. Y no tanto que se consagró, sino tanto que Dios lo consagró cuando le dijo, Samuel, Samuel, te necesito. Elí fracasó, el pueblo anda como la patada, pero tú vas a ser mi voz, tú vas a ser mi parlante, yo te voy a consagrar para la tarea que tienes que desempeñar. Dios nos consagra. Nosotros nos consagramos cediendo a los planes y propósitos de Dios. ¿Qué lecciones sacamos de esto que comparto yo o que comparte Samuel acá con nosotros? La dedicación y la consagración, hermano, número 1 fue y es siempre en medio de las aflicciones. No esperes que todo te empiece a salir bien para dedicarte y consagrarte a Dios.
especialmente cuando estás padeciendo o estás teniendo problemas y las cosas van difíciles, ahí es cuando tienes que dedicarte y consagrarte al Señor. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Mentira cuando te prometen que si tú vienes a Cristo se te acaban todos los problemas. Se te acaba el problema del pecado con Dios, pero vas a seguir enfermándote, teniendo problemas, perdiendo seres queridos, como todos, nos van a echar del trabajo, vamos a tener todos los problemas o quizás más problemas que el resto de la sociedad, donde cada uno hace lo que bien le parece. Jesús nunca prometió que si yo acepto a Cristo, vamos a tocar el cielo con las manos y vamos a flotar y vamos a tocar el arpa en las nubes cantando Kumbaya. No, Señor. Vendrá algún día eso, ¿eh? Bueno, no vamos a cantar en las nubes, pero vamos a estar en la gloria. Pero por ahora tendremos aflicción. Y sin embargo el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, nos hace un llamado a tener fe, confianza en Dios. Él se va a encargar de preservar nuestro deambular por la vida. Pero vamos a tener problemas. Confía en el Señor. La segunda cosa es que la dedicación y la consagración implica que debemos cumplirle a Dios las promesas que le hacemos. Esta mujer dice, yo te prometo que lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. ¿Y qué hizo esta mujer? Verso 10-28 dice, lo llevó. Se lo podría haber quedado diciendo, el cuerno con la promesa, yo a mi hijo, el único que tengo, no lo voy a alargar. No, Señor, lo llevó desde chico y lo consagró para ser ahí en el liceo teológico con Elí. Le decimos tantas cosas a Dios, yo voy a hacer esto, te voy a dar aquello, y no lo cumplimos. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, voy a ser fiel a la iglesia, voy a ser fiel a los servicios, voy a ser fiel a la oración? ¿Cuántas veces cumplimos las promesas? Cuando vinimos a los pies de Cristo en esa cruz y le dijimos, Señor, yo reconozco mis pecados, te doy mi corazón, te doy mi vida, me entrego a ti con toda mi alma, con todo su corazón, ¿no le resulta familiar esa oración? ¿No es la oración que hicimos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador? Digo yo, esa vida que le dijiste que le das completamente a Dios, ¿se la estás dando? Es una pregunta nada más. Cada uno debe responder eso delante del Señor. El escritor de Eclesiastés en el capítulo 5, versos 4 al 6 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Bueno, porque Él no se complace en los insensatos. ¿Sí? Cuando tú haces una promesa y no la cumples es porque no estás pensando, eso quiere decir insensatez, no tener seso, no estar pensando o considerando lo que estás haciendo. Estás hablando en una manera suelta. Jesús decía, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que el Señor nos está diciendo, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, no sabía lo que estaba diciendo, se me pasó. No, Señor, no, Señor, fuiste negligente al apurarte en hablar. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Número 3, debemos dedicar a nuestros hijos. La dedicación y la consagración en casa implica que dediques a tus hijos al Señor. Desde que cuando concebimos, empezar a orar por esa criatura, cuidarla, nutrirla en el seno de la madre. Cuando vino al mundo, presentarla a la iglesia. Qué gozo me da ver a esa criatura, no digo mascota, no es la mascota, pero nuestro hijo estaba mirando a esta bebé que todo el mundo la quiere tener un rato en los brazos, la cuidan mientras los padres comen y se relajan un poco. Y yo digo, somos todos mamá y papás acá. Lo consideramos nuestro bebé, es el bebé de todos nosotros. Qué lindo, eso es ser una familia en Cristo. Estamos metidos allí para ayudar a los nuestros y ver que esta criatura pueda crecer en un hogar cristiano, que es la iglesia de Jesucristo. Tenemos que dedicar a nuestros hijos. Ellos podrían haberse quedado allá en la ciudad, porque es que el niño es muy chiquito. No, Señor, se lo pusieron los pañales, cazaron el bolso, lo envolvieron como un tamal y allá se van al retiro. A veces la gente tiene un bebé y dicen, cuento vieja, ¿no? Hay que esperar un mes, porque ¿cómo van a sacar el chico afuera? Si lo llevamos a la iglesia cuando tiene un mes, se va a morir. Va a chupar un frío bárbaro. Pero cuando lo llevamos al doctor, lo llevamos a chupar frío. ¿Cómo hace usted para llevarlo al pediatra?
Si tiene que ir a hacer compras al mercado, al bebé, ¿qué hace? ¿Lo deja que el perro lo cuide en la casa? Lo empaña, lo envuelve, lo mete dentro del carrito y se lo lleva a hacer compras. ¿Chupa frío? No, pero la iglesia es otro frío. Es distinto, ese es peligroso. Ese virus, ese frío es virósico. Le puede hacer daño. Vamos, por favor, por favor. Usted se agarra a ese chico, hombre, si usted de casa, la señora dice, ¿me vistes a ese chico? Tú te vistes, te pintas, haces lo que tienes que hacer, que lo que quieras hacer, y subimos al carro y nos vamos para la iglesia. Desde temprano, dedicar a nuestros hijos desde temprano, desde la cuna. Bien abren la matriz. Deja que la señora descanse una semana y la otra semana te vas para la iglesia con la familia, que se cree la cultura de ir a asilo para adorar a Dios. Dice el escritor, instruye al niño en su camino. No dice instruye al adolescente, al hombre grande. Hay gente que dice, no, estoy esperando que crezca para que él decida lo que va a hacer. Pero estamos todos locos. Mientras tú esperas, la sociedad impía lo va a agarrar en la escuela 8 horas por día, todos los días de la semana tirándole basura, instruyendo a tu niño. El niño que Dios te prestó, porque es herencia de Jehová. Y la sociedad no va a perder minuto, le va a vaciar toda la porquería que hay en la sociedad. Se la va a meter de prepo, la van a comer, la van a respirar, la van a masticar 8 horas por día, todos los días de la semana. Y yo no puedo llevar a ese chico a la iglesia el domingo. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el camino? El camino es Cristo. Pero para poder instruir a ese niño, tú tienes que consagrarte y dedicarte primero. Para instruirte debes ser instruido, sino ¿qué es lo que le vas a instruir? Esta mujer lo que hizo fue dedicar al chico para la instrucción desde temprano. No esperó que sea un adolescente, desde niño lo dedicó a Dios para que entonces Elías lo pueda preparar teológicamente y llegar a ser el gran hombre, el primer juez de Israel que trajo orden a una nación que después de los jueces hicieron un desastre con la sociedad entera. Y número 4, y con esto cierro, la dedicación y la consagración implica también gratitud y alabanza a Dios. Y eso lo van a encontrar en todo el capítulo 2 de Primera de Samuel, donde dice, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno. Y tú te lees todo el capítulo 2 y es un canto de gratitud a Dios, diciéndole a Dios con sus palabras y con su alma, ya no llorando, sino sonriendo, diciendo, gracias, tú eres mi Salvador, tú eres mi rescatador, tú eres el proveedor, tú eres lo más grande. Consagra su voz, su corazón, su alma en agradecerle a ese Dios por lo que acaba de hacer. Un solo hijo. Y la hizo tan grande a esta señora. Y qué pedazo de hijo. La otra tenía la Penina, era una fiera la señora esa. Le dio los hijos, pero no sabemos nada de esos atorrantes. No sabemos ni medio. Dice, Dios nos dice, no se gasta tinta diciendo, miren qué muchachos. Lo de Lee, una vergüenza. Al contrario, no se escatima tinta para decir estos son unos, pero sin vergüenza, unos tremendos atorrantes. Pero de Penina no se gasta ni se, por lo menos los de Lee se dice algo. De estos no se dice nada. Pero de Samuel, ese fue Samuel, el gran hombre que preparó, fue usado por Dios para encaminar en una etapa oscura en Israel a la sociedad para que vuelvan a consagrarse al Señor. El apóstol Pablo decía, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Corazones agradecidos son los corazones consagrados. Un hogar consagrado. Un pueblo consagrado, vimos esta mañana, ahora vemos un hogar consagrado. Consagremos nuestros hogares, consagremos nuestras familias al Señor, seamos fieles y vamos a ver el poder de su gracia, haciendo de nosotros verdaderos testigos del poder de Dios en una sociedad en donde cada uno hace lo que bien le parece en el alma. Quiera Dios que
al volver podamos tomar en cuenta los ejemplos que quedaron plasmados en las Escrituras. Padre Celestial, te damos muchas gracias por haber preservado este incidente que tal vez es distante y nos parece algo aislado, pero cómo descolla, Señor, en el pincel o la tinta de los escritores, que en última instancia es de tu inspiración, que quiso recordar en el tiempo este hogar para que nosotros podamos extraer de él lecciones preciosas para nuestras vidas. Señor, permite que tu pueblo se consagre y por favor permite que nuestros hogares también sean consagrados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.